Bueno, comenzamos un nuevo podcast en el número 1 de esta edición tan importante que es los derechos humanos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los derechos colectivos de los grupos étnicos. Primero, vamos a partir de la noción de qué son esos derechos colectivos. Bueno, pues estos derechos hacen referencia a los derechos de los pueblos indígenas y hace mención a su historia, identidad, cultura y al derecho al territorio. Entonces aquí comienza todas unas apuestas por las disputas del territorio, de su pertenencia, el derecho a la conservación de recursos naturales, de la autonomía, de la autodeterminación de los pueblos y a todos estos elementos que hacen parte de esas garantías que el Estado en su buen ejercicio deben proveer. Por ello, está fundamental hacer un llamado al ejercicio de la memoria en torno a todas las disputas que estos pueblos han atravesado y por eso, de manera dialógica, voy a hacer énfasis en el contexto colombiano y su implicación en la jurisprudencia y Corte Constitucional. Un contexto histórico importante es en 1980, en donde los estados latinoamericanos empiezan a considerar estos derechos de los pueblos indígenas en un nuevo marco, en una nueva constitución y en una nueva política. Así es como empieza a construirse una nueva fuente jurídica del derecho indígena en Colombia. Exactamente en julio de 1991, una nueva era empieza a reconocerse en Colombia como la nueva constitución y en donde se empiezan a validar los nuevos derechos de estos pueblos. La Ley 21 de 1991 es una convención internacional que garantiza los derechos indígenas y forma parte de un bloque constitucional. La Ley 89 de 1890 empieza a hablarnos del estatus especial vigente desde la época colonial que garantizaba el derecho de la autogestión y el pago a tributos. Así como se empieza a hablar de un principio constitucional de la diversidad étnica y cultural. En el artículo 7 de la Constitución Política es un punto de partida para la actual situación jurídica. En el artículo 246 nos habla del derecho de la legislación y la jurisprudencia dentro de su área territorial en coincidencia con sus principios valores culturales. El artículo 330 nos habla exactamente de la autogestión mediante los poderes propios dentro de sus usos y costumbres, y el artículo 171 y 176 reconoce la creación de los distritos electorales especiales para senadores y diputados indígenas. Por eso, los pueblos y las comunidades indígenas también son sujetos de derechos fundamentales colectivos. Lo que quiere decir esto es que a cada una de las personas que hacen parte de esta comunidad, de estos pueblos indígenas, deben reconocerles sus derechos fundamentales. Pero que no solo basta con reconocerles estos derechos fundamentales, sino que también existen otros derechos que son colectivos. Por eso en el decreto de 2001 de 1988, el artículo 2, habla acerca de esas precisiones frente a la concepción de una comunidad indígena, como el conjunto de familias de ascendencia amerindia que poseen rasgos y valores propios de una cultura tradicional, y que posteriormente a esto hace claridad frente al reconocimiento de la comunidad indígena como un sujeto de derechos colectivos y que por ello se brinda una protección jurídica. Se puede ver reflejado en los artículos 11 y 85 de la Constitución Política. Así como podemos decir que existen unos derechos centrales de los pueblos y comunidades indígenas que apuntan a garantizar un desarrollo, a asegurar un territorio, a proveer una justa participación en el Estado. La Corte Constitucional hace alusión a los derechos fundamentales en sus artículos 11, 12, 6, 15, 21 y 330 de la Constitución Política. Asimismo, hace alusión a un derecho de la identidad, que va a ser un componente muy importante que nos habla del artículo 68, en donde nos habla de que los integrantes de los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo libre y al respeto por su identidad cultural. Y hablando precisamente de esos derechos de la identidad, del desarrollo libre, la participación de estos pueblos, empezamos a hablar ya de un concepto muy conocido y es el resguardo indígena. En el artículo 63 se define la propiedad de tierras comunitarias de los indígenas como una figura jurídica llamada resguardo, que brinda seguridad, protección, reconocimiento a la propiedad colectiva y a su vez le da reconocimiento a la cultura y valores espirituales que son propios de cada territorio, de cada sentipensar de estas comunidades. Aún así, el término resguardo es una invención de la época colonial, por lo que en asambleas constituyentes se ha venido desarrollando conceptos más amplios.
Esto está inmerso en el artículo 286 y 287, en donde también nos empieza a hablar de un concepto o una concepción de entidad territorial indígena, que está inmerso en el artículo 329 de la Constitución. De igual manera, en esta transición de conceptos existe pues una gran diferencia entre ellos, pero el resguardo posee una connotación de lucha desde tiempos coloniales. Precisamente estas luchas coloniales son las que nos empieza a dar un nuevo sentido. Entonces por eso es muy importante recopilar ciertos aspectos, ciertos contextos históricos que nos van también a empezar a dar una nueva vía de esos derechos colectivos. Entonces voy a retomar el siglo XVIII, cuando se empezó a prohibir la constitución de los nuevos resguardos, trayendo consigo que el territorio estuviera en constante lucha y se empezara a quitar estos territorios que eran propios de esos pueblos indígenas. Ya en 1820 se empezó a evidenciar esta devolución de resguardos. Después, el Código Civil de 1890 empieza a revivir nuevamente esta figura del resguardo, la importancia del resguardo y la concepción del resguardo. Pero estos resguardos, así estuvieran legítimamente reconocidos, seguían en lucha. Y es aquí donde aparece un personaje llamado Manuel Quintín Lame, que en 1900 va a elaborar un programa contemplado en 7 puntos, que reclamaba la ampliación de los resguardos, y esto sería el punto de partida para un nuevo movimiento indígena nacional. Y cabe mencionar que estos movimientos nacionales han aportado gradualmente al avance en materia de derechos. Ahora bien, en 1961 nos empieza a hablar de una ley de reforma agraria, que es exactamente la ley 135, en donde se empieza a reconocer estas comunidades indígenas como una unidad de producción. El decreto 2001 de 1988 nos habla de que el presidente Vigilio Barco reorganice la asignación de tierras de resguardo, y lo va a realizar de 2 maneras: la primera como terrenos baldíos y la segunda como predios y mejoras del Fondo Nacional Agrario. Entonces, conforme y también relacionada a esta ley, aparece la ley 160 de 1994, que por decreto de 1995 aparece el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, más conocido como INCORA, que legalmente es el encargado de los procesos de ampliación y saneamiento de los resguardos. Asimismo, el artículo 332 nos habla de la propiedad de los recursos naturales no renovables dentro de los territorios indígenas como propiedad del Estado. El artículo 121 del Código de Minas de la Ley 685 del 2009 nos va a hablar de que los indígenas o de esta comunidad indígena solo tienen un derecho privilegiado. Y teniendo en cuenta esto, empezamos a ver reflejadas unas limitaciones de esa autonomía, de esa autodeterminación que en su momento mencionaba, y es que si bien internacionalmente existe el derecho de esa autodeterminación, en países como Colombia, en países latinoamericanos como esta nación como tal, este no es un derecho reconocido. El artículo 287 de hecho nos habla de esa autonomía de las entidades territoriales, en donde gozan de ese decidir autónomamente, ejercer competencias de administrar recursos y participar en las rentas nacionales. El artículo 329 también nos habla de esa conformación de entidades territoriales indígenas, que será con relación a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y con eso también se piensa a evidenciar y se empieza a hacer como alusión a estos resguardos que están ubicados en 2 departamentos, que estos serán administrados conjuntamente por la administración departamental y junto con los líderes indígenas de cada pueblo o comunidad. Articuladamente a esto aparece el artículo 329 y el artículo 330, en donde nos habla o hace referencia a esos territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y dando cumplimiento a unas funciones. Y estas funciones estarán determinadas por velar por la aplicación de normas sobre uso del suelo, diseñar políticas, programas y proyectos de desarrollo económico en armonía también con el Plan Nacional de Desarrollo, velar por la preservación de recursos naturales y representar a los territorios ante el gobierno nacional. Asimismo, también se hace como alusión a esa falta de una ley para garantizar un subsidio a los territorios. Y es así como viene el decreto 1718 de 2001, artículo 359, en donde nos va a hablar que la figura del resguardo ha sido beneficiario de las transferencias de la nación, en donde un 25% de los recursos del IVA
nacional serán destinados a una inversión social para el fortalecimiento de planes, en donde el 4% de este porcentaje es para los resguardos indígenas. Si bien el Cabildo Indígena es una institución importante de autogestión, y es aquí donde el artículo 330 y 246 nos va a hablar de los consejos y autoridades de los pueblos indígenas. En articulación con esto, acá empezamos a hablar del principio de la maximización de la autonomía indígena. Entonces la autonomía, como lo venía diciendo en un principio, es reconocida por la participación democrática consagrada en el artículo 7, que es el punto de partida. En 1992, la Corte Constitucional consideró que la autonomía de los resguardos está por encima de un orden procesal. Y es aquí donde se empieza también a discutir o se empieza a reflejar un nuevo derecho. Y este derecho es a la consulta previa, en donde la Corte Constitucional desarrolla la consulta previa como un instrumento de protección de derechos fundamentales. Esta consulta potencializa y reconoce la autonomía indígena. Un claro ejemplo de esto es cuando pasa en los territorios la explotación de recursos naturales. Entonces aquí es donde viene a ejercerse el artículo 330, en donde habla que debe existir una participación en la toma de decisiones frente a la explotación de recursos naturales en un territorio. Asimismo, el artículo 15 de la Ley 21 de 1991 también nos va a hablar de esa protección a recursos y la participación del pueblo indígena en el Estado colombiano como propietario deberá primero efectuar una consulta para la toma de decisiones. Entonces es aquí donde empezamos a ver la lógica entre los artículos y cómo estos deben garantizar realmente la protección del pueblo indígena y también empezar a vincularlos en la participación en la autogestión de sus propios territorios. De manera simultánea, aquí empezamos a ver como una jurisdicción especial indígena, que en el artículo 246 nos habla de que estas autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial. Asimismo, existe una vía judicial en donde los actos jurídicos de autoridades indígenas son sujetos del poder público, y esto está evidenciado en el artículo 86. Y finalmente, para terminar ya con esta edición, podemos concluir que la Corte Constitucional y los movimientos nacionales indígenas han contribuido a esta construcción continua de los derechos y reconocimiento colectivo. Claro que existen muchas preguntas, claro que existen muchos temas por los cuales hay que consolidar, claro que existen muchas deficiencias por parte del Estado y también que carecen de esas garantías que deberían existir. Pero este también es un llamado a seguir participando de los mecanismos de participación, a seguir en la lucha constante de estos derechos y a reconocer siempre el ejercicio de memoria para entender la importancia real y veraz de un Estado social de derecho. Yo soy de aquí. Esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. Es en donde vivo.